personas que tenían un futuro asegurado, personas que estaban seguras de lo que habían acumulado en el transcurso de esos años, hoy no lo tienen y entraron en crisis. Amén. Se vieron afectados por todo lo que sucedió, por los cortes, por las recesiones y todo esto. Aún usted quizás hay momentos en los que va a su pasado, en su imaginación, y recuerda aquella mala decisión que tomó en un momento de su vida. Usted va al pasado y dice: si tan solo hubiese dicho que no, si tan solo no me hubiese ido por allí, yo sabía que no me convenía, pero aún así quise hacerlo. Y esas malas decisiones hoy están pasando facturas sobre nosotros. Hoy esas decisiones nos están recordando una y otra vez de lo mal que hicimos en el momento de decidir. Y cuando nosotros nos encontramos delante del Señor, sabemos que Él está ahí, sabemos que Él nos escogió, que Él nos tomó, pero dejamos de lado las bendiciones que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo así? Pensamos en las fracturas, pensamos en la crisis que posiblemente puede estar viviendo, y me olvido de agradecerle a Dios porque hace 4 años podría haber sido el fin de mi vida. Hace 4 años podría haber sido el fin de tu historia. Amén. De pronto llevaría esos 4 años sin estar en este lugar. Y nos olvidamos de agradecerle a Él por eso, por la vida. Nos olvidamos de agradecerle a Dios por nuestra familia, por nuestro esposo, por tu esposa. Nos olvidamos de agradecer a Dios por nuestros hijos, por el empleo que tenemos, por lo que Dios ha provisto. Sí, posiblemente usted dice: no es lo que quiero, pero es lo que hay, es lo que tienes. Y la Biblia me enseña que debemos de dar gracias a Dios en todo. ¿Usted lo cree? Debemos de dar gracias a Dios en todo. Entonces, este tema de la crisis, donde nos decía, debemos de verla, no estamos exentos de que esta crisis pueda tocarnos a nosotros como hijos de Dios. ¿Ha experimentado usted una crisis financiera? ¿Ha experimentado una crisis familiar? ¿Ha experimentado crisis que han querido venir y dejarle a usted bloqueado en su vida para poder avanzar? Estamos cerrando el año 24. Y cuando hablamos de que un año se cierra, como que automáticamente el ser humano dice: se cierra un ciclo y se abre uno nuevo. ¿Cómo va usted planificando su agenda para el 25? ¿Ya tiene planes, sus sueños, sus anhelos? ¿Ya estableció lo que quiere lograr? Algunas cosas posiblemente hasta esta fecha no se han logrado, no hemos alcanzado, pero viene un año más en el cual como que recobra la esperanza para volver a hacerlo, ¿verdad? Diga conmigo: reinventar. Y es de lo que vamos a hablar este día. Debemos de reinventar nuestra vida. Que tú puedas reinventar tu historia. Si te quedaste en un punto del camino y te bloqueaste, hoy debemos entender de que debemos reinventarnos. ¿Qué no nos deja a nosotros reinventar? ¿Qué no nos deja a nosotros volver? Reinventar quiere decir rehacer todo completamente. ¿A cuántas les gustaría dar un giro en su vida y no volver a mirar atrás? ¿Verdad? Cuando hay decisiones, cuando hay cosas que tomamos que cambiaron el rumbo, como que yo decía: Dios mío, como que hubiese esa cámara del tiempo donde me pudiese transportar atrás y decir no y cambiar y otra manera poder hacerlo. No, pero este es el punto en el que estamos y desde aquí debemos de partir. Así que yo le animo para que usted pueda entender en esta mañana que si lo ha intentado de una manera, que si lo ha intentado de otra y no se ha podido, que usted diga: es necesario reinventar. Porque yo creo que al igual que yo, usted quiere que las cosas mejoren. Amén. Usted quiere que lo que viene de aquí adelante sea mejor de lo que hasta aquí se ha logrado. Pero hay enemigos que no nos dejan crecer. Hay enemigos que en muchas ocasiones no nos dejan avanzar. Y el enemigo no es el vecino. El enemigo no es tu consorte. El enemigo no es algún familiar, no es aquel jefe gruñón, no. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo del ser humano? El miedo. Cuando usted quiere hacer algo, pero usted dice: ¿y si no? El temor, el creer que no voy a poder hacerlo.
el miedo de perder lo poco que tengo, el miedo de volver a quebrarme y tener una pérdida nuevamente. Otro enemigo que hay en nuestra vida es el pesimismo. ¿Y será que sí? ¿Será que no? ¿Sí le ha pasado? Donde estamos pensando y no sabemos qué hacer y creemos que ese bendito pesimismo viene y se mete dentro de nuestros pensamientos y dice no, y postergamos. También el perfeccionismo, el hecho de que usted dice, no, es que yo quiero hacer esto, pero quiero incluirle esto, no, pero quiero que tenga aquí, pero quiero que tenga allá, y postergamos pretendiendo perfeccionar lo que anhelo conseguir. Cuando vienen estos enemigos y atacan, no nos dejan avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? A veces esperamos la noche para descansar, al otro día volver a despertar y seguimos así. Déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados para ser testimonio. No solamente en el área espiritual, no solamente con nuestros valores, con nuestros principios. Usted y yo somos referentes como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estamos llamados para transformar nuestra historia, que podamos reinventar. Si hasta aquí no fue posible, si hasta aquí no me funcionó, debo de reinventarme. ¿Ok? Y hay una porción de la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y vamos a ver a una mujer que estaba bajo presión. Si usted está enfrentando una crisis, si usted no sabe cómo salir de una crisis, vamos a ver cómo esta mujer pudo resolver algo que para ella no tenía solución. Segundo libro de Reyes 4, 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Diga conmigo, una crisis. La crisis le llegó a esta mujer a su casa con la pérdida de su esposo. Y llegó ahí para quedarse. Entonces, en estos tiempos de la historia, dice allí que las leyes principales, dentro de las leyes principales, estaba incluida los pagos, las deudas. Tenía que pagarse porque se tenían que pagar. Las deudas que eran justas, estas tenían que ser pagadas. Entonces, el acreedor vino y como esta mujer no tenía dinero, él tenía que resolver porque era su dinero el que estaba en juego, es su dinero el que estaba en cuestión. Entonces ella está diciendo, y quiere llevarse a mis hijos. Cuando la persona, primero el dinero o la deuda se debía de pagar porque era justo hacerlo. No era por fuerza, no era por obligación, sino por cuestión de conciencia. Si usted debe dinero, si usted hizo un convenio, hay una conciencia que nos mueve a que nosotros podamos ser honestos. Amén. Y cuando no se tenía el dinero para cancelar la deuda que se había adquirido, se debía de tomar uno o los miembros de la familia que fuesen necesarios para tomarlos como esclavos, para tomarlos como sirvientes allí, para poder cancelar la deuda. Entonces, vemos una mujer enfrentando una crisis y diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Sus hijos entraron dentro de esta decisión o dentro de esta crisis y iban a ser tomados para ser llevados y puestos como esclavos. Estábamos hablando de niños, estamos hablando de estos niños que hasta ahora estaban empezando a crecer y quizás había muchas cosas que no podían y esta mujer no podía permitirlo. Y dice allí la palabra en este primer versículo que ella clamó a Eliseo. Amén. Ella clamó a Eliseo. En ese entonces estaba el profeta. Hoy en día usted y yo clamamos a Dios. Amén. Hoy en día usted y yo tenemos a nuestro Dios. Pregunto, ¿qué crisis puedes estar viviendo? ¿Esa crisis familiar, esa crisis económica? A ella le llegó su acreedor y estaba diciendo, págame. No hay nada que hacer, tienes que pagar. Usted en casa, esperando quizás llamadas del banco, llamadas de la cooperativa, donde le dicen necesitamos que venga y se ponga al día con sus cuotas, mientras que usted no está pagando, los intereses están creciendo.
donde usted manda a sus hijos bajo su propio riesgo porque sabe que si no paga allí la pensión le pueden devolver a sus hijos, donde quizás usted dice al salir del culto no sé por dónde meterme para llegar a la casa porque tengo al dueño de casa allí esperándome para que pague, donde quizás posiblemente ya te ha dicho si no pagas te voy a sacar las cosas, voy a cambiar la llave, voy a cambiar la chapa porque no puedes ingresar, y tantas crisis que podemos estar enfrentando también emocionalmente, sentimentalmente, aquello que hay en ti, y todas las puertas están cerradas. ¿Se ha visto usted en una encerrona? ¿Se ha visto usted acorralado sin saber qué hacer? Ella y sus hijos estaban así. Pero ¿saben? Cuando el pastor hablaba, primero nos hacía conscientes de que no porque seamos cristianos no nos va a tocar una crisis. Pero cuando esta venga, que nosotros podamos tener la capacidad para enfrentarla. Amén. ¿Qué necesito? Primero, adquirir conocimiento. Usted y yo conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Alguien dijo que el conocimiento es poder. Y puede sonar un poco arrogante esta expresión, el conocimiento es poder. Pero el que conoce sabe cómo hacer. El que conoce de la materia sabe cómo resolver. Vamos a lo espiritual. Esta mujer fue al profeta. Eliseo tiene que ayudarme. Eliseo me tiene que dar una solución. Cuando nosotros conocemos que Dios está, usted y yo conocemos que Dios nos escucha. ¿Cuántos creen que Dios les escucha? Que Dios nos responde. ¿Cuántos creen que Dios responde? Amén. Yo creo, yo vengo delante de Él. En lo espiritual debo de entender o aprender, adquirir más conocimientos. Pasar del saber al saber hacer. ¿Y cómo es esto? Yo conozco que Dios existe, yo conozco que Dios está, pero debo saber cómo hacerlo. Y si tú no sabes qué hacer, debemos orar al Señor. Tenemos herramientas extraordinarias en la palabra, el ayuno, la oración, la intercesión y tantas cosas allí que nos fortalecen. Cuando usted va a la palabra, cuando usted lee la palabra, allí me muestra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no estás diciendo de vez en cuando alabas, cuando buscas. No, allí dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tú no estás solo, Dios está contigo. Aprendamos más de Dios, adquiramos más conocimiento de lo que nosotros queremos en Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan adversidades, para que cuando venga la tempestad, yo pueda permanecer firme. Ella era una mujer y decía que su esposo temía al Señor, que su marido temía a Dios, por ende la familia también. Entonces que yo pueda tener claro que como temo yo a Dios, a Él clamo, en Él me refugio, en Él pueda esperar. Ahora, cuando venimos al plano natural, sí está bien el orar, sí está bien el venir a la iglesia, Señor, fortaléceme, ayúdeme, enséñame, pero yo debo de saber cómo salir de la situación. Entonces, el saber hacerlo. ¿Qué sabes hacer? Posiblemente puede ser una situación similar como esa mujer que perdió ese motor o ese proveedor principal de la casa. Vino una enfermedad, vino un quiebre en su vida y no sabes. Adquiere conocimiento. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué habilidades hay? Hablamos de reinventarnos y este se enfoca principalmente en lo laboral. Y a veces decimos, es que no sé, hoy en día, después de la pandemia, dejó muchos emprendedores. ¿Ya ha visto usted que nuestro Tulcán ahora tiene emprendimiento por aquí, emprendimiento por allá? Y queremos salir adelante porque queremos más. Pero déjeme decirle algo. ¿A cuánto les gustaría aumentar un 0 más en el ingreso mensual? No, usted no, a mí sí. Que tengamos un cerito más allí, que nos podamos ayudar más. Y el problema no está en cuánto ganamos. El problema no está en cuánto generamos nosotros mensualmente. El problema está en cuánto nosotros ahorramos. ¿Qué es lo que estoy adquiriendo? Entonces, esta mujer se encontraba con estas puertas completamente cerradas.
Esa mujer no sabía qué hacer, fue a él y clamó. Pero entonces, mira lo que dice aquí, más adelante en el versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. En esta mañana yo te pregunto, ¿qué tienes en casa? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué dijo la mujer allí? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y Eliseo le dijo, busca, mira, ¿qué tienes en casa? Y posiblemente ella seguía cerrada y diciendo, es que no hay nada, solo tengo a mis hijos y tengo las deudas que me están apretando. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella dice allí, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Y Eliseo dijo, allí es. Versículo 3. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas? Muchas. Eliseo le estaba diciendo, no pocas. Y está diciendo más adelante, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una de ellas esté llena, ponla aparte. Ella fue en su conocimiento a buscar al hombre de Dios. Ella le dijo, necesito, y este hombre le dio la dirección de lo que ella tenía que hacer. Diga conmigo, estrategia. Al adquirir conocimiento, nosotros debemos de emprender o de buscar estrategias que puedan dar solución. En medio de la crisis, muchos lo que hacemos es encerrarnos. En medio de la crisis, lo que hacemos es escondernos. En medio de la crisis, lo que hacemos es darle la espalda porque no sabemos cómo enfrentarlas. Y en uno de los puntos que mencionaba el pastor, él decía, hay que identificar la crisis, hay que conocer lo que estamos. Cuando usted se empapa, cuando usted conoce lo que está viviendo, usted puede entender por dónde puede encontrar salida, por dónde me puedo meter para que haya algo de respuesta. Y vienen esas estrategias, las estrategias. Él le dijo, ok, aceite es lo único que hay, con el aceite vamos a trabajar. Él sabía que la mujer no tenía dinero, entonces fue y le dijo, pide prestada las vasijas. Y ella y sus hijos se movieron, corrieron, buscaron las vasijas y de una manera extraordinaria y como solo Dios lo sabía hacer, ella vertía el aceite y las vasijas se seguían llenando una a una. Amén. Había una estrategia que el profeta le había dado a esta mujer. ¿Cuántas veces lo has intentado y no has podido? ¿Cuántas veces has tratado y sigues en la misma condición? Déjame decirte que nosotros podemos reinventarnos las veces que querramos. Amén. Podemos y estamos en el deber de reinventarnos cuantas veces sean posibles. Todo está en nuestra mente. ¿Por qué? A veces decimos, Señor, ayúdame. Señor, arráncame esto que tengo en el corazón. Hay gente que lleva años de ser cristiana y conserva raíces que no son buenas. Hay gente que teme al Señor, alaba al Señor, pero hay cosas acá adentro que no deberían de estar. Amén. Entonces, Señor, ayúdame, porque todo esto que está en nuestra mente es lo que nos mantiene allí, si lo hacemos o no. ¿Cómo así? En nuestra mente es donde nosotros podemos entender si cuando viene la crisis, porque el problema en realidad no es la crisis, el problema es cómo enfrentar la crisis. ¿Ok? No es en sí el problema, sino cómo. Me atemorizo, salgo corriendo, doy media vuelta, ¿qué hago? Le entrego a otro el paquete, no sé qué hacer. No, debemos enfrentarlo, debemos tratar de solucionar allí. Pero en mi mente, si por ejemplo hay un divorcio, alguien puede decir, es el final de mi vida. Pero otra persona puede decir, es el comienzo de una nueva historia. Amén. Si se terminó su trabajo, si ya por las cuestiones de lo que hemos estado viviendo hoy por hoy en nuestro país, dice lamentablemente no puedo seguir dando empleo, ya se cierra hasta aquí este periodo, y era el trabajo que usted quería, era lo que usted sabía hacer, y usted puede decir, se acabó mi vida, y ahora cómo voy a sustentar a mi familia, y ahora cómo voy a pagar las deudas, y viene la crisis encima y no sabes qué hacer.
Entonces tú determinas, o es el fin de la historia o es el comienzo de una nueva. Amén. Y si yo estoy en Dios, debo de entender que en Él todas las cosas son nuevas. Cada día renueva nuestra vida, renueva nuestro ser, y en Dios tenemos posibilidades cada mañana. ¿Cuántos lo creen? Así que nosotros debemos de determinar si lo que estoy viviendo es el comienzo de una desgracia o es el comienzo de una etapa de algo nuevo que Dios quiere hacer en mi ser. Amén, que usted lo pueda creer en esta hora y determinar y cambiar el lente con el que usted está viendo la circunstancia por la que pueda estar atravesando. En las estrategias debemos entender primero el cómo hacerlo. Esas estrategias que debo de establecer conociendo el área en el que me desempeño. Pero debo de entender que para reinventarme deben cambiar los hábitos de trabajo, los hábitos de vida. ¿Qué le gusta hacer? A veces dedicamos más tiempo en el ocio que aquello en lo que deberíamos sumergirnos para poder acrecentar lo que anhelo, lo que quiero. La forma de vida. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Somos uno más del montón? ¿Somos uno más que vamos caminando por donde la gente va? ¿O queremos accionar a un cambio? Modificar nuestros pensamientos. A veces estamos pensando lo malo. A veces estamos pensando que así no es, que la persona está mal. Porque a veces pensamos que quien debe cambiar es el otro. Amén. A veces en el hogar las cosas no funcionan y pensamos que es que él es el que está errado, él es el que está mal, es que él tiene que entender. Podemos bajar un poco y entender que yo puedo hacer parte del cambio, que yo puedo hacer parte de que haya una diferencia. Entonces, que mis pensamientos sean a favor de lo que yo quiero. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. ¿Se imagina usted todas las vasijas que ellos pudieron haber traído a casa? Y ver ella y sus hijos el milagro de Dios, de cómo salía y salía el aceite de su vasija sin escasear. Hasta cuando dijo allí que no había más vasijas. Y dice, ahí cuando ya llenó, dijo, bueno, y ahora tenemos todas estas vasijas. Vieron un milagro maravilloso del Señor. Y en el versículo 7 dice, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ahora mujer, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. ¿Qué tenía la mujer en su pensar? Nada. Quizás hoy estás viendo que no hay posibilidades para ti, pero cuando vino delante de la presencia del hombre de Dios, ella encontró una luz y una esperanza, y ella obedeció. Entonces, cuando adquirimos conocimiento, cuando tenemos estrategias, nosotros podemos ver que hay un resultado. Y para que haya resultado, nosotros tenemos que tener dedicación. Para obtener un resultado, yo tengo que procurar que ese resultado se llegue a una realidad. Amén. Debemos de confiar en el proceso. Quita el miedo, quita el temor. Confiemos en el proceso, confiemos en lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Esta mujer, para ver un resultado, ella le dijo, bueno, ya está. Ya llené las vasijas, ¿y ahora qué voy a hacer? Ve y véndelas. O sea que una mujer que estaba en crisis, una mujer a la cual todas las puertas se le habían cerrado, una mujer que aún el acreedor ni siquiera tuvo compasión de ella por la pérdida de su esposo, en el dolor, en la tristeza porque había perdido al ser que amaba. Él llegó a cobrar y ella no sabía qué hacer, pero al salir y se dio cuenta. Y esta mujer, sin tener nada, sin tener cómo responder, se volvió una gran empresaria de la época. Amén. A veces la respuesta está a pocos pasos de lo que usted y yo imaginamos. Y Dios te está diciendo, avanza, avanza. Y las circunstancias del día a día nos bloquean.
Confía en el proceso. En medio del proceso, alaba. En medio del proceso, adora. En medio del proceso, confía en que aquel que lo hizo una vez lo volverá a hacer. ¿Usted lo cree? Pero en medio del proceso, para poder obtener ese resultado, yo debo de obedecer. Ella hizo tal cual como el profeta le había pedido que lo hiciera. Cuando tú vienes a la casa del Señor y tú escuchas una palabra, yo creo que hay momentos en los que tú dices, wow, esa palabra es para mí. Decía en la primera reunión el viernes, cuando el hermano Mero dio el testimonio, no sé si usted recuerda que él dijo, la predicación me cayó como anillo al dedo. Entonces hay palabras que vienen certeras a nuestro ser y yo digo, eso es para mí, y cobro el aliento, y cobro el ánimo, y cobro lo que necesito para poder seguir avanzando. Pero cuando llego a la casa como que me olvido y sigo igual. Entonces no, yo debo de tener obediencia a la palabra. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿A dónde me quiere llevar Dios? Debo de tener constancia, que yo pueda tener allí esa práctica constante. Si yo tengo un trabajo, si tengo la labor de mis manos, tengo que tener esa constancia para que esto resulte, para que esto crezca, para que esto se incremente. Una de las mayores estrategias de la economía es que tú seas dueño de tu propio negocio, que tú puedas meter ahí el pecho y puedas decir, es que esto hay que sacarlo adelante. Amén. A veces sí se tienen empleados, pero quizás el empleado dice, bueno, si quiere, si es posible, está allí, está cumpliendo el horario, está haciendo presencia. Pero cuando se apersonaliza del trabajo, el dueño, no, venga para acá y trata de ganarse el cliente, ¿verdad? No, usted tiene que estar aquí y tratamos de convencer a la persona. ¿Por qué? Porque es nuestro negocio. Entonces, cuida lo que tienes, cuida lo que Dios te ha dado y lucha para que éste pueda crecer. Amén. Que yo pueda tener la dedicación para avanzar. Tengo el conocimiento, Dios me ha dado las estrategias y que pueda haber un resultado. ¿Sabe? Dios es un Dios que da bendiciones de una manera extraordinaria. Y cuando Dios me bendice, Dios no me bendice regularmente. Cuando Dios me bendice, Dios no me da lo que le alcanza. No, las bendiciones de Dios son grandes. Las bendiciones de Dios son abundantes. Las bendiciones de Dios vienen de una manera significativa. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Que nosotros podamos adquirir ese conocimiento, que yo pueda introducirme en lo que quiero lograr. Sí, está bien el buscar del Señor, es necesario para nosotros como hijos de Dios, pero es necesario que usted experimente el campo en lo que está trabajando, que usted profundice, que usted adquiera mayores cosas. Y usted puede decir, es que ya en la época que estoy, es que ya los años que tengo, es que medianamente, bueno, con lo que soy, no seamos conformistas. ¿Cuántos conocen la marca McDonald's? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos han probado sus hamburguesas? Entonces conocemos esta marca. Y los dos hermanos, se dice, cuenta en su historia, que estos dos hermanos sacaron su empresa, sacaron su restaurante de comidas rápidas. Y era asombroso de la manera como lo hacían gestionar. Y dice que hubo un hombre, Ray Kroc, y este hombre vendía máquinas para hacer malteadas. Entonces, por lo general, se hacía solo un pedido de máquinas. Entonces tenía 52 años, estaba un poco aburrido con la situación financiera que vivía, con su vida misma. Pero le hicieron de un pequeño restaurante en California, le hicieron un pedido de 8 máquinas para hacer malteadas. Y él se sorprendió porque de lo normal de 1 a 8, algo está sucediendo en este lugar. Amén. Algo estaba sucediendo allí. Entonces él fue a este lugar y él vio lo que había allí. Aún él vio lo que los mismos creadores de McDonald's no pudieron ver. O sea que él les motivó, abramos más restaurantes, abramos más locales, pero el conformismo de los hermanos le dijeron no. Entonces él pidió permiso para hacerlo y empezó a abrir restaurantes. Y pocos años después él compró la franquicia McDonald's. Y este hombre ha logrado, o se logró a través del tiempo, tanto que hoy dice que hay más de 33,000 puntos de restaurantes McDonald's de este tipo de comidas
en 119 lugares y países del mundo. Entonces, lo que unos creadores, los que fundaron ese restaurante no pudieron ver, otro hombre lo pudo hacer. ¿Quién era? Un hombre de 52 años. ¿Quién era? Un hombre que vendía tan solo una máquina para hacer malteadas. Pero él vio el potencial que se podía sacar de eso. Entonces, a lo que yo le quiero llevar en esta hora es que usted pueda dimensionar más aquello que Dios le ha entregado. Si usted tiene un local, si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, potencialícela al máximo nivel. Amén. A veces vemos que ahí está la crisis y me quedo llorando, viendo cómo la crisis me va comiendo. Me quedo llorando, viendo cómo esa crisis, es que el vecino está igual. Ay, es que por allá, es que es la ciudad, es que es la condición. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del Rey y estás llamado para hacer las cosas de las que hay, lo mejor aún más de ellas. ¿Usted lo cree? Así que potencializa lo que Dios te ha entregado en tus manos. Administra con sabiduría lo que Dios ha puesto en ti. Usa las redes. Usa todas las estrategias que tenga para que esto se pueda promocionar. Ay, no, es que qué pena. Ay, no, es que dejemos aquí. No, Dios nos llamó para hacer luz. Dios nos llamó para que demos a conocer su evangelio. Sí, su amor, su gracia, su misericordia, su salvación. Pero para que Dios también vea lo que hay en Dios. Amén. Que podamos ser lo mejor de lo mejor. Que podamos entender que no somos uno más de los que transitan por las calles de esta ciudad, sino que usted pueda ser ese hombre que Dios ha bendecido. Que usted pueda ser ese referente y que la gente quiera venir a ver cómo es que usted lo ha logrado. Primeramente, en Dios. Y segundo, con ese conocimiento que Dios permite que haya en ti. Busquemos lo que necesitamos para alcanzar a donde queremos llegar. Amén. Que yo pueda reinventarme. Quizás en este 2024 no se alcanzó, no se logró, pero que me proyecte a lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cuántos creen que Dios quiere más para ustedes? ¿Cuántos creen que podemos alcanzar más en Dios? Amén. Así que reinventarnos es una decisión personal. Tú decides cortar con lo viejo. Tú decides cortar con lo que no sirves. Tú tomas la decisión. Tú eres el que tiene las riendas de tu vida para marcar una diferencia. Amén. Colóquete en pie. Reinventarnos es una decisión. Adquiere el conocimiento que sea necesario. Busca las estrategias que más convengan para tu vida y espera el resultado en Dios, sin dejar de hacer con dedicación y con constancia lo que Él quiere. Levante sus manos al cielo. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias porque tú has cambiado nuestra vida. Gracias, Señor, porque desde el mismo momento que nos compartiste de tu salvación, nuestra vida cambió. Gracias por la oportunidad de vivir. Gracias por la oportunidad de comenzar cada mañana, Señor. Ayúdanos a mejorar. Dígale, Señor, yo quiero optimizar mi vida en ti. Dígale, yo quiero llevar, Señor, mi vida a otro nivel. Muchos anhelamos y muchos queremos y pensamos que quizás algunos piensan que es pecado el anhelar tener más. Pero somos hijos del Rey y fuimos llamados a estar en bendición. Tómanos como ese referente de vida para otros, Padre. Hoy colocamos, Señor, nuestras manos delante de ti. Hoy colocamos nuestra mente, Señor. Potencializa, Señor. Ayúdanos, Señor, a adquirir estrategias, a buscar la manera, Señor, aquello que ha estado delante de mí todo el tiempo y no lo he visto. Permite que como esta mujer pueda ver la bendición que hay en mi hogar, Padre, que podamos buscar en lo profundo, aún en lo que no entendemos, y que podamos encontrar la respuesta. Yo desato una bendición en esta hora, Señor. Yo declaro, Padre Celestial, que los emprendimientos llegan a otro nivel.
Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la empresa, que la labor que mi hermano, que mi hermana desarrolla con sus manos, llegará a otro nivel en el nombre de Jesús. No puede ser posible que estemos en ti, Señor, y que nuestra vida siga en la misma condición. Dígale, Señor, hoy me proyecto en ti, hoy abro mi mente, hoy abro mi corazón. Permite, Señor, que las experiencias, permite, Señor, que todo aquello que está por venir sea nuevo y agradable. Quita el temor, quita el miedo, quita el pesimismo, aquello que no nos deja avanzar. Dígale, Señor, mi confianza está puesta en ti. Y si es necesario, mi hermano, yo le animo para que usted se introduzca más en el trabajo que tiene, para que usted vaya y profundice más en el conocimiento de lo que Dios le ha entregado en lo natural. Y que usted pueda proyectarse tanto que pueda estar tranquilo de lo que dejará en su próxima generación. Dígale, Señor, mi vida está en ti. Mi alma, Señor, tú la has guardado y la seguirás guardando. Yo quiero reinventar mi historia. Dígale, Señor, yo quiero reinventar mi futuro, creyendo que lo mejor está por llegar a mi vida, a mi familia y en todo lo que tú has puesto. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Que podamos decidir ese cambio para nosotros, Dios. Y en ti confiamos y perseveraremos en lo que tú estás por hacer.